Buenas tardes con todas y todos. Hoy reflexionaremos acerca del módulo Prácticas de Intervención Sistémica Psicoeducativa desde la Parentalidad Positiva, dando énfasis a los proyectos en la comunidad. Bienvenidas y bienvenidos pues a este módulo en que podemos compartir algunas de las estrategias principales para la intervención psicoeducativa. En cuanto a la metodología de aprendizaje de este módulo, está basado en la presentación de contenidos, en el trabajo individual, pero sobre todo en la discusión en grupo. Por tanto, yo los animo a que sea muy participativo, dinámico, reflexivo, sobre todo tendiendo a un aprendizaje significativo. Les he dejado allí mi correo electrónico por si hay alguna duda o desean profundizar en algún contenido. En cuanto a la metodología de trabajo que les propongo, en la evaluación de la actividad sincrónica y asincrónica, tendremos actividades en cada sesión, que serán una evaluación individual, y la evaluación por grupo a través de la memoria de prácticas de aplicación y experimentación, en donde ustedes van a elegir un grupo familiar para la intervención, van a planificar una sesión de intervención y luego la van a registrar en el modelo que ya les he facilitado. ¿Qué esperamos de este módulo? 3 resultados importantes. El primero, que se ponga en práctica los conocimientos acerca de la parentalidad positiva a través de los talleres del programa de fortalecimiento familiar PAF. Lo segundo es que este programa se pueda implementar a través de la elección de la familia y finalmente que podamos adoptar una concepción activa y positiva dirigida a la promoción del buen trato y que tienda al bienestar familiar y la salud. Empezamos entonces. Tenemos 2 temas en este encuentro muy grato. El primero, vamos a explorar acerca de la metodología de trabajo grupal, participativo, experiencial y de construcción conjunta en la intervención familiar y comunitaria. Parte de este tema, ustedes ya lo vieron con la doctora Victoria Hidalgo. Por tanto, yo voy a hacer un resumen un poco sucinto de todos los temas y los tópicos que toparon con ella. Y voy a hacer más énfasis en la utilización de la entrevista sistémica, una herramienta muy importante para nuestro trabajo. El segundo tema, ya en la intervención propiamente dicha, que lo vamos a ver completamente entre sábado y domingo, será el programa de formación y apoyo familiar, el FAF, que es un programa de intervención comunitaria para la prevención de la violencia a través de la parentalidad positiva. Empezamos entonces. La metodología de trabajo en la intervención familiar y comunitaria, la entrevista sistémica. Recordamos, durante el desarrollo de la psicología y otras ciencias que tratan del comportamiento humano y la intervención a nivel social, han existido diferentes modelos de intervención. Tenemos el modelo académico, cuyo objetivo era intervenir para que los padres estén preparados a través de métodos académicos y formales. Aquí estamos en la famosa escuela para padres, en donde el facilitador, más que facilitador, era un experto que venía con un contenido académico a enseñar a los padres cómo ser padres. Luego pasamos a un modelo técnico, cuyo objetivo principal era hacer que los padres, su rol sea eficaz a través de métodos terapéuticos. Entonces, el facilitador, el interventor, lo que hacía era facilitar un plan, una guía, un protocolo a través del cual los padres serían mejores padres. Finalmente, en las últimas décadas, el modelo sistémico educativo es el que ha dado mejores resultados que los 2 anteriores. Si bien es cierto el modelo académico y el modelo técnico tuvo resultados, también es cierto que estos cambios producidos en la familia
no eran cambios de segundo orden, es decir, no eran estables y no iban a profundizar el cambio en las relaciones. Por tanto, se apunta hoy por el modelo sistémico educativo con el objetivo de que los padres reelaboren sus conocimientos, es decir, se entiende que los padres vienen con unos conocimientos previos de ser padres, con creencias y actitudes sobre su rol, y de lo que se trata es de reflexionar a través de métodos inductivos, experienciales y de elaboración conjunta, potencializando los beneficios de hacer esta técnica en grupo. Comparando entonces los análisis, comparando entonces los enfoques que se ha tenido en el trabajo, en la intervención con familias, podemos decir que anteriormente nos basábamos en el déficit y en el riesgo. Y hoy por hoy estamos basándonos en la promoción y en la preservación familiar. Esto implica un cambio definitivo. En lo primero, la actitud. En el enfoque en déficit y riesgo había una actitud reactiva y finalista. Es decir, estábamos reaccionando, ¿no? Estábamos dando respuesta frente a una problemática y con el objetivo de ponerle fin. Pero con todos los estudios acerca de la familia, sobre todo desde el enfoque sistémico, sabemos que nuestra actitud debe ser proactiva y de proceso. Que nuestros destinatarios actualmente no pensamos en familias en crisis, sino que pensamos que cualquier familia en cualquier momento de su ciclo vital necesita apoyo. Por tanto, nuestra evaluación no está en las deficiencias y en los riesgos, sino está en la fortaleza y en los factores de protección. La visión, por tanto, de los padres no es negativa, sino es positiva. Nosotros no nos colocamos en una posición de prescripción, de expertos, vamos a enseñar a esta familia cómo. No, es una posición de colaboración. No estamos centrados en los individuos como seres unipersonales, estamos más bien en un contexto de grupo sistémico, comunitario, en donde la idea no es eliminar el maltrato y proteger al menor, sino promover el buen trato y entender que el menor estará protegido en tanto y cuanto haya bienestar infantil y familiar. El cambio, por tanto, nos centramos en que el cambio sea no en los comportamientos, sino en las relaciones e interacciones, sabiendo pues que los estudios sistémicos han descubierto que en la medida en que se cambian las relaciones y las interacciones, se cambiarán también los comportamientos y las cogniciones, que luego se convertirán en comportamientos. Finalmente, los recursos basados en el déficit y el riesgo eran recursos homogéneos, es decir, hacíamos un protocolo, como habíamos analizado anteriormente, homogéneo, todo este protocolo se aplicaba a todos los grupos de riesgo. Hoy por hoy hablamos de una diversidad, porque no hay un estilo único de ser familia, como no hay una sola familia, una sola forma de ser familia, y damos relevancia al enfoque comunitario. Por tanto, la intervención familiar hoy por hoy ha pasado de un enfoque asistencialista, clínico, a un enfoque mayoritariamente basado en la prevención. ¿Qué implica esto? Que vamos a intervenir precisamente para fortalecer a la familia, para desarrollar las figuras parentales de manera personal, como también para potencializar sus recursos de apoyo. Por tanto, el objetivo de la intervención familiar en este momento es brindar ese apoyo a la familia para dos cosas. Primero, para que pueda cumplir sus funciones básicas sin olvidar que la familia es un sistema. ¿Qué significan las funciones de la familia? Vamos a recordarlo. Según Ares y Luró, las familias tienen principalmente una función biosocial, es decir, la reproducción de la especie humana, pero no solamente eso, porque ya sabemos que hay familias en donde esta función por diversas situaciones no se cumple.
pero sí hay una función económica que implica el mantenimiento de la familia a través de actividades de abastecimiento y consumo, pero no solo allí. La función económica de la familia también implica la gestión doméstica y de las rutinas cotidianas, es decir, de los hábitos que cada familia debe ir incorporando entre sus miembros. La función de la familia también es cultural y afectiva. ¿Por qué? Porque transmite valores y pautas de comportamiento a las nuevas generaciones. Recordemos que la familia es el primer grupo y el más importante de socialización, porque la familia lo que está haciendo es formar identidad, dando una matriz de cómo va a ser sus relaciones en los diferentes subsistemas en donde ponga en práctica sus interacciones. La familia será el primer ensayo de cómo comunicarse, de cómo establecer relaciones afectivas, confianza, autoestima. También será la familia el contexto en donde se sienten las bases para la estabilidad económica. Todo esto a través del afecto que va a unir tanto esa función biosocial como esa función educativa. Finalmente, la función educativa se considera como una suprafunción que deviene del cumplimiento de todas las anteriores. ¿Cuáles son los presupuestos sistémicos sobre la familia? Hemos dicho que la familia es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de objetos en donde estos objetos están relacionados por sus características y estas relaciones implican interacción, interrelación e interdependencia. Pero lo más importante, que son las relaciones las que mantienen unido al sistema. Por tanto, los diferentes miembros se relacionan entre sí a través de patrones comunicacionales. La relación en la familia se da a través de la comunicación. Recordemos que toda conducta es comunicación, la cual influye sobre los demás y ésta sufre la influencia de los otros. El sistema familiar también presenta un conjunto de reglas que lo caracterizan. Por tanto, no hay dos familias iguales, porque hay atributos o características que la identifican. Y constituye un sistema abierto porque la información que está al interior de la familia se comparte o se intercambia con el mundo exterior. Por tanto, al estudiar la familia como un sistema, debemos tener en cuenta algunos puntos. Primero, las transacciones tienen lugar en el interior de la familia. La estructura interna de la familia implica que en cada familia hay reglas, hay límites, hay jerarquías y se divide en diferentes subsistemas. Las reglas del sistema y de los subsistemas regulan su funcionamiento. La dinámica específica que tiene cada subsistema hace que la familia sea única, es decir, el modo como se concibe ser pareja, el modo como se concibe ser padre, cómo se conciben las relaciones entre los hermanos y así como a nivel individual. Y finalmente, estas transacciones que se dan al interior de la familia, como ya habíamos anotado, son comunicacionales. Por tanto, cuando hablamos de intervención familiar, nos centramos en el subsistema parental o en el subsistema marental, dependiendo de la estructura de familia, si estamos hablando de una estructura biparental, monoparental, etc. Pero en todo caso, esta realidad de ser madre o de ser padre es el elemento constitutivo del sistema parental o marental y constituye además la base para la intervención familiar. ¿Por qué? En el momento en que el subsistema marental o parental asume su rol de ser padre o madre, dan las bases importantes para el funcionamiento familiar. Recordemos ahora que el rol parental se ejerce en un espacio ecológico que depende de tres factores. Un espacio ecológico, ¿por qué? Porque
hay un nivel ontogénico, es decir, un nivel individual, hay un nivel microsistémico al interior de la familia, hay un nivel exosistémico y macrosistémico fuera de la familia, y hay un nivel mesosistémico que interrelaciona los diferentes niveles de interacción. Entonces, este espacio ecológico tiene que ver, este rol parental, tiene que ver con cuáles son las competencias parentales de las figuras parentales, valga la redundancia, cuáles son las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y cómo está conformado este contexto psicosocial. En hay muchas formas de ejercer el rol parental, pero la idea es que se haga un ejercicio responsable y positivo de la parentalidad. ¿Qué implica que el ejercicio de la parentalidad sea responsable y positivo? Implica que la figura parental, estamos llamando madre o padre, pueda ser capaz de implicarse en la crianza de los hijos con prácticas basadas en afecto, apoyo, comunicación, estimulación, sin olvidar que es muy importante el establecimiento de normas y límites sin que eso implique el uso de ningún tipo de violencia. Por tanto, la parentalidad positiva se define como el comportamiento de los padres en donde este comportamiento está guiado por el interés superior del niño, niña o adolescente, cuyo objetivo es potencializar sus capacidades, se ejerce una parentalidad no violenta, ofrece reconocimiento, ofrece orientación, pero sin dejar de lado, como habíamos hablado, límites y normas, y todo esto en conjunto permita el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Esta definición de la parentalidad positiva tiene como base teorías basadas en la evidencia acerca de comprender qué es ser madre y qué es ser padre. Estamos hablando de aportaciones de neurociencia. En la medida que las figuras parentales establezcan vínculos más fuertes, que es lo que dice la teoría del apego, la neurociencia descubre que hay mayores conexiones neuronales y un funcionamiento superior de nuestro cerebro. La teoría del aprendizaje social y los modelos transaccionales hablan de dinámicas que se intercambian en la parentalidad, en el ejercicio de la parentalidad, y que las figuras parentales, en cuanto al aprendizaje social, están funcionando como modelos de comportamiento y de afecto. Hablamos también de la teoría de los estilos parentales, que es la forma estandarizada en cómo la sociedad concibe ser padre o madre. La teoría de la coparentalidad, que implica la gestión y el acuerdo entre el padre y la madre para llevar a cabo las funciones parentales. Y por último, los modelos de vulnerabilidad y resiliencia, que tienen que ver con los recursos de apoyo y de afrontamiento que tienen los padres. Todo esto soportado sobre un modelo ecológico sistémico que implica que hay una serie, un entramado de relaciones, que no hay una familia única, no existe una forma de ser familia única y por tanto tampoco existe una sola forma de ser padre o madre. La parentalidad positiva tampoco se aleja de la perspectiva de derecho. ¿Qué implica eso? Primero, el interés superior del bienestar del niño, niña y adolescente, y asumirlo como un papel activo en los espacios sociales en donde ellos se desarrollan. Segundo, el que los derechos de la infancia y la adolescencia y el bienestar de la familia son aspectos compatibles e interdependientes. No podemos hablar de un bienestar familiar si no se respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes al interior de la familia. Finalmente, asumir una visión dialógica acerca de los procesos de cambio y aprendizaje, en donde la voz de los propios niños, niñas, adolescentes, padres y madres tiene un papel fundamental. Por tanto, cuando estamos hablando de parentalidad positiva en el trabajo con las familias, implica que vamos a ejercer un enfoque proactivo y formador
desde donde reconocemos, como habíamos dicho, que hay múltiples maneras de ser padre y donde reconocemos también la responsabilidad social e institucional de apoyar a las familias para que cumplan adecuadamente su rol, porque ser padre es difícil y porque todas las familias, en mayor o menor medida, en un momento o en otro, necesitan apoyo para ejercer su parentalidad. Entonces estamos hablando que ese rol parental, si bien es cierto, pertenece a una esfera privada, porque está dentro de la dinámica familiar, también el rol parental está en la esfera pública. Y por tanto, la política pública debe garantizar el ejercicio positivo y responsable de la parentalidad para garantizar a su vez el bienestar familiar. ¿Por qué el rol parental puede ser asunto de salud pública, de política pública? Porque es en la esfera pública en donde se manifiestan los conflictos al interior de la dinámica familiar. Es bien sabido por ustedes, por los casos que atienden, las consecuencias de los conflictos intrafamiliares. Yo les he traído algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, donde hablan que hasta 1.000 millones de niños sufrieron violencia física, sexual y psicológica en el 2019. Es decir, este ejercicio inadecuado de la parentalidad tiene que ver con la dinámica familiar y cuando este ejercicio se lo realiza de manera inadecuada, uno de los problemas es la violencia y los más graves. En el Ecuador, haciendo un poco de estadísticas ya más en concreto en Ecuador, el Observatorio Social habla en el año 2019 también que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes indican haber sido objeto de maltrato extremo, pero no de parte de extraños, sino de sus propios progenitores. Y señalan inclusive algunas conductas: golpes con objetos, encierros, duchas con agua fría, insultos, burlas, echarlos de casa, dejarles sin comer. El Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional encuentra también que la integridad física y psicológica es el derecho más vulnerado de niños, niñas y adolescentes. Si nos pasamos a violencia de género en el Ecuador, el 64.90% de la población de mujeres afirma haber sido objeto de abuso violento, de una conducta violenta a lo largo de su vida. Y el 31.60% afirma haber sido objeto de alguna conducta violenta en los últimos 12 meses. Lo que significa que casi la mitad de la población de las mujeres han tenido o han sufrido algún acto de violencia. Entonces hablamos de maltrato infantil, de violencia de género, pero permítanme presentarles un nuevo tipo de violencia que se da al interior de la dinámica familiar y por cuanto es urgente, es emergente y se justifica la intervención familiar. Y es la violencia filioparental. ¿Qué es la violencia filioparental? Es la violencia ejercida por los hijos hacia sus padres o progenitores o aquellas personas que ocupan su lugar. Es decir, estamos ahora hablando de que es el hijo o la hija los que ejercen conductas violentas de tipo psicológico, físico o económico contra sus padres. ¿Qué dicen las estadísticas respecto a esta nueva forma, entre comillas, de violencia intrafamiliar? En Estados Unidos y en Canadá hablan que entre el 11 y el 22% hay violencia filioparental física, mientras que el 75% de los jóvenes y las jóvenes
afirman haber cometido violencia filioparental psicológica. En España, en el año 2020, el año pasado, se abrieron, en el año 2019, se abrieron 5.055 expedientes, lo que representa un aumento casi del 5% con respecto al año anterior. 5.000 expedientes, es decir, más de 5.000 casos de chicos y chicas que afirman haber violentado a sus padres en alguna tipología, física, psicológica o económica. En Australia, entre el 2012 y en el 2013, hubieron 4.438 incidentes. Y por último, las estadísticas hablan que aunque hay una prevalencia en estos casos a nivel mundial, existen muchísimos casos ocultos. ¿Por qué? Porque los padres no llegan a la denuncia por dos factores importantes. Primero, la vergüenza y después el miedo a las consecuencias más graves de violencia de parte de sus hijos si llegan a la denuncia. ¿Cómo está la violencia filioparental en el Ecuador? Yo se los puedo afirmar de manera categórica porque es parte de mi tesis doctoral. Si ustedes se dan cuenta, en los gráficos, casi el 50% de los jóvenes afirman haber cometido violencia psicológica y más del 40% de los jóvenes y de chicas y chicos afirman haber cometido violencia física. Pero estamos hablando que esta violencia filioparental es tipificada como grave. Es decir, hay alrededor de la mitad de los adolescentes con patrones de conductas graves, violentas graves, hacia alguna de sus figuras parentales. Si ponemos un lente de género, nos daremos cuenta que las madres son víctimas del mayor número de situaciones de violencia filioparental, tanto física como psicológica, lo que sucede también en otras tipologías violentas intrafamiliares. Finalmente, entonces, podemos decir que se justifica esta intervención familiar y se justifica que hablemos de una parentalidad positiva a través de las competencias parentales. Es decir, ¿cómo vamos a lograr que estos padres tengan un interés superior en el niño, que lo propendan a su desarrollo, que establezcan normas límites, que orienten a través de desarrollar las competencias parentales? ¿Y qué son las competencias parentales? Es el conjunto de habilidades, sentimientos, actitudes, conocimientos y estrategias que utilizarán los padres en su forma de ser padres. ¿Para qué? Para poder ayudar en las necesidades tanto evolutivas como educativas de sus hijos y ajustadas al contexto sociocultural. Porque no es lo mismo criar un niño en Latinoamérica que criarlo en Norteamérica o en Europa. Por tanto, como podemos entender, las competencias parentales van más allá de las prácticas educativas, van más allá de los estilos educativos. Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de conocimientos, estamos hablando de actitudes, es decir, hay un componente personal que es necesario trabajar para desarrollar las competencias parentales. El Hidalgo y colaboradores, Vicky, que es su profesora del módulo anterior, pues ha desarrollado un manual técnico en donde se evalúan las competencias parentales. Es un material que también se los he dejado allí a disposición y se llama ECP12 porque son 12 competencias parentales. Y fíjense
que hablamos de estimulación y estructuración, de tiempo compartido, de corresponsabilidad, de creencias, de implicación escolar, de normas y supervisión, de autorregulación emocional de los padres, de una percepción adecuada del rol parental, de un afrontamiento de las situaciones estresantes, de un apoyo social y no menos importante, de una gestión doméstica. Estamos hablando de las tareas repartidas en casa, es decir, un conjunto importante de competencias parentales que van a influir directamente en el funcionamiento familiar. Este interés por desarrollar las competencias parentales a través de la parentalidad positiva no es solamente del Consejo Europeo, es también un interés a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Como podemos ver, el programa INSPIRE está basado en 7 estrategias para poner fin a la violencia de los niños. Y estas estrategias son precisamente formar a los padres para mejorar normas y valores, apoyarlos, mejorar la respuesta en cuanto a lo social, estamos hablando de política pública, de servicios públicos, y una educación y aptitud para la vida. Por tanto, de lo que se trata en la parentalidad positiva es de desarrollar competencias parentales efectivas. ¿Cómo desarrollamos las competencias parentales efectivas? A través de programas de apoyo familiar. Por tanto, en las últimas décadas, los programas de apoyo familiar se basan en estrategias psicoeducativas. ¿Por qué? Porque por un lado, de lo que se trata es de optimizar el ejercicio del rol parental y por el otro, mejorar los recursos personales de los y las progenitoras. ¿Cuáles son las características de estos programas? Lo hemos hablado, asumen ahora un enfoque ecosistémico, se enfocan en prevención primaria y secundaria, su implementación es flexible, asumen un respeto por las diferentes formas de ser familia y las diferentes formas de ejercer el rol parental, se centran en fortalezas y potencialidades y no en el déficit, y se reconoce la influencia de factores de riesgo así como de factores de protección. Y algo muy importante que lo toparemos en la sesión anterior, estos programas están basados en la evidencia. ¿Qué significa? Que sabemos por indicadores estadísticos que esta práctica es efectiva porque se han hecho estudios experimentales de gran escala y donde hay indicadores numéricos y cuantitativos y cualitativos que nos aseguran que existe un cambio real cuando se aplican estos programas. En concreto, entonces, la idea del programa familiar, los programas de apoyo familiar, es que los padres repiensen su rol y aprendan a tomar decisiones flexibles de acuerdo a las características y a las circunstancias de sus hijos, es decir, a sus necesidades y a sus intereses. Buscan promover el bienestar de la familia, minimizando factores de riesgo y potencializando factores de protección. No se centran en las diferencias o en las deficiencias, perdón, de la familia, es decir, no estamos diagnosticando para decir esta familia es desestructurada, multiproblémica, disfuncional. Estamos hablando de diagnosticar para establecer qué necesidad tiene esta familia en específico y cómo ayudar a que se potencialice sus capacidades para que esta necesidad sea cubierta. Eso implica entonces reconocer el protagonismo de la familia en la presentación de la propia narrativa que tiene la familia, es decir, cómo ellos se conciben como familia, las ideas implícitas que tienen de ser familia, y que ellos mismos logren planificar objetivos de mejora y cambio. Por tanto, ya no habrá una actitud de dependencia al profesional, porque de lo que se trata es de aumentar el compromiso y la implicación de los padres y no fomentar sentimientos de desvalorización de las propias competencias parentales. Es decir, nuevamente, no entramos como expertos,
Entramos como colaboradores, como facilitadores de un proceso en donde nosotros estamos co-construyendo con la familia una mejor forma de ser familia y una mejor forma de ejercer el rol parental. En síntesis, entonces, el programa de apoyo familiar, los programas en general, pero sobre todo el FAF, que es el que les voy a presentar, las características metodológicas es que hay un entrenamiento reflexivo, es decir, a partir de la reflexión de los padres se intenta crear una nueva narrativa, por tanto también es constructivista, es experiencial, porque es crear una nueva narrativa a partir de las propias experiencias, en donde se utiliza el grupo como modelo y apoyo, por tanto es cooperativa. Es fortalecedora y activa porque hay un protagonismo de la familia y la capacidad de decisión no está en el facilitador, está en la familia. Y es diversa y flexible porque se adapta a las preferencias, necesidades e intereses del niño, niña o adolescente. En estos programas psicoeducativos es importante también que hablemos acerca del rol como facilitador. ¿Por qué? Porque debemos establecer las diferencias. Cuando hacemos un programa de intervención familiar basado en la parentalidad positiva, basado en la intervención sistémica, no nos colocamos como expertos, nos colocamos como facilitadores. Es decir, construimos el conocimiento en grupo, apoyamos los sentimientos de competencia, invitamos al consenso, proporcionamos pistas para que sean los padres los que planteen las respuestas, apoyamos el proceso de cambio, aportamos ideas, creencias acerca de alternativas que los padres para que los padres seleccionen lo que deben hacer y para que ellos encuentren su propio modelo de ser familia y de ser padre. Entendemos, es verdad, que el rol de facilitador es complejo, porque supone un despliegue, no solo un despliegue de conocimientos teórico-prácticos, sino que también debe saber crear un clima cálido para las relaciones interpersonales, debe tener claro cuál es el objetivo, debe propiciar un consenso, debe aprender a resolver los conflictos en el grupo. Es decir, estamos hablando de un liderazgo flexible y participativo que potencia la madurez personal y grupal. Debe saber aclarar, debe saber explicitar las situaciones que aporten nuevos puntos de vista y tener una consideración realista de las condiciones del entorno y las características sociales del grupo. Bien. Ahora quisiera trabajar con ustedes a un poco el análisis de los modelos psicoeducativos para el trabajo en violencia relacionados con la parentalidad positiva. No solamente existe el FAF, hay otros modelos que están trabajando en violencia. Y antes de mostrarles estos modelos, sí es importante considerar algunas cosas cuando intervenimos en violencia. Lo primero es entender que la violencia es un fenómeno relacional. Se da dentro de una relación. Es procesual, es decir, aquellos actos violentos repentinos no se consideran dentro de un patrón, porque la violencia es procesual, va en graduación, va incrementando cada vez más. Y dentro de la teoría del aprendizaje social se conoce que la violencia es aprendida, a diferencia de la agresión. La agresión es innata, es una respuesta frente a un estímulo externo, que cuando el estímulo externo no está, la agresión desaparece. La agresión puede ser inclusive producto de miedo, pero la violencia, en cambio, es aprendida, es pensada, es analizada, es diferente de la agresión. Lo segundo, comprender que existen pautas relacionales previas a la emergencia de la violencia.
Y la idea es que podamos determinar qué ocurrió, qué estaba pasando antes de que la violencia, que el comportamiento violento aparezca. Tercero, después de que esta violencia ha eclosionado en la familia, ¿cómo están las relaciones? ¿Cómo se gestionan las relaciones? Y finalmente, ¿cuáles son las redes de apoyo y estrategias que están usando padres, madres, hijos para afrontar esta violencia? Importantísimo en todo esto que no es posible en la intervención, no es posible la mediación en violencia. Y cuando hay un caso de violencia, pues se debe detener inmediatamente para proseguir con la intervención. Los programas de intervención en violencia que tienen relación con la parentalidad positiva, es decir, lo que les quiero presentar son modelos teóricos que se relacionan con la parentalidad positiva y que también son parte de programas de apoyo familiar. En este caso, el modelo sistémico, en donde se considera que la violencia es un síntoma que debe ser entendido en la relación del contexto donde surge. A analizar cómo el paciente identificado, es decir, el que se trae a consulta diciendo este es el violento, y el resto de los familiares participan en la aparición y mantenimiento del síntoma. Es importantísimo porque para el modelo sistémico no existe el culpable y el inocente. No hablamos de culpabilidad y de inocencia. Hablamos de responsabilidad, hablamos de participación de cada uno de los miembros de la familia en la aparición de este síntoma. Lo que implica identificar qué es lo que mantiene este síntoma. ¿Qué está pasando al interior de la familia? Porque el síntoma es importante. La violencia es homeostática, es decir, no favorece al cambio. Entonces, lo que debemos entender es cuáles son las reglas. ¿Por qué este niño está siendo violento? ¿Para qué le sirve esa violencia a esta familia? A lo mejor la violencia de este niño en la escuela realmente está ocultando una dificultad profunda entre los padres a nivel de pareja. Entonces, a eso me refiero con los beneficios del síntoma. La violencia está ocultando un problema mucho mayor, un problema mucho más grave. La intervención se centra en la transformación de aspectos estructurales e interaccionales. Y es importante determinar en qué ciclo evolutivo está. No es lo mismo la violencia de un niño de 6 años que la violencia de uno de 14 o de uno de 20. Y, como habíamos hablado, la progresión de la gravedad de los comportamientos violentos. La violencia es un fenómeno procesual y es un fenómeno gradual. Por tanto, hay que identificar en qué nivel de violencia estamos en los casos que atendemos. Y otra cosa importante para el modelo sistémico es entender que el ejercicio normativo de las figuras parentales es inconsistente e ineficaz. Por eso, el modelo sistémico apoya a la parentalidad, al enfoque de parentalidad positiva, porque es necesario que el padre aprenda a reflexione acerca de su rol de padre y aprenda estrategias para evitar desvinculaciones o relaciones fusionales al interior de su familia. Otro modelo que también apoya la parentalidad positiva es el modelo cognitivo-conductual, en donde dicen que la violencia es aprendida. Es decir, esta familia aprendió a quererse y a comunicarse de una manera que les hace daño. Y la violencia, las conductas violentas se mantienen básicamente por modelado y reforzamiento. Como ha habido consecuencias positivas y refuerzos a lo largo del tiempo, pues la conducta violenta se mantiene.
Y los padres sin querer han hecho un programa de refuerzo intermitente, es decir, frente a algunas conductas reaccionaban, frente a las mismas conductas no reaccionaban, y esta forma intermitente de reaccionar sí, a veces no, sí, a veces no, sin quererlo, han reforzado aún más la conducta violenta. Desde el modelo cognitivo-conductual se dicen que existen disparadores de las conductas violentas y la idea es encontrar esos disparadores. Lo que habíamos hablado, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué era la situación emergente? ¿Cómo estaba la relación para que exista, para que se despliegue esta conducta violenta? Y la intervención se trata de transformar aspectos disciplinarios y afectivos. Aquí encontramos la razón por la cual el modelo cognitivo-conductual también apoya la parentalidad positiva, porque se trata precisamente de que los padres asuman su rol parental y entienden además que cuando existe violencia hay cambios en el procesamiento de la información, ¿no? En inglés, SIP, cambios en el procesamiento de información, es decir, cuando se producen conductas violentas, el menor, el adolescente, internaliza que los beneficios de la conducta violenta a veces son mejores que los castigos. Entonces, prefiere, aunque sabe que va a haber un castigo posterior, prefiere realizar la conducta violenta porque obtiene alguna clase de poder. Y es importante entender entonces que en la violencia se producen cambios en la forma de pensar. Entonces hay adolescentes pensando que la violencia es adecuada, que la violencia es la única respuesta, y en casos más graves, en que la violencia es la única forma de interacción entre las personas. Finalmente, quiero presentar el programa de intervención en violencia específica para la violencia filioparental. Recordemos, la violencia ejercida de los hijos hacia los padres. Y la resistencia no violenta se trata no de la derrota o el sometimiento de los padres, sino se trata más bien de una lucha constructiva en donde el programa lo que quiere es fortalecer las redes e intervenciones psicoeducativas con los padres para que haya un cambio de relación entre las figuras parentales. Es decir, la resistencia no violenta se trata no de incrementar la violencia, no que lo que se llama escalada simétrica, es decir, el chico golpea, el padre golpea más, el chico golpea más en respuesta a eso y el padre sigue golpeando, es decir, la escalada de violencia, de gravedad en la violencia va subiendo, o la escalada complementaria, es decir, el chico golpea y el padre entonces no reacciona, o la reacción mixta. Entonces, la idea es en el programa de intervención en violencia desde la resistencia no violenta, no entrar en esas escaladas y a través de estrategias psicoeducativas a enseñar a los padres reforzar sus estrategias de control frente a sus hijos sin que implique el uso de la violencia. Como vemos, sean cualquier programa desde otros modelos, sistémico, cognitivo-conductual, resistencia no violenta, todos apuntan a la necesidad de reforzar las competencias parentales. Por tanto, la parentalidad positiva está justificada y tiene este basamento teórico no solamente desde la parentalidad positiva. Bien, hasta este momento hemos terminado el primer tema. Entiendo que ustedes tienen un descanso y bueno, nos vemos dentro de unos minutos.